Capítol 12. La Pobla en flames. Tirs, crims i amors malentesos durant el segle XVII. Segon acte. Viure a la Pobla de Rugat. Les visites reials. El siglo XVII se había iniciado con una coyuntura crítica como fue la expulsión de los moriscos y así continuó durante el resto del siglo. La población de la Pobla se resintió notablemente por el efecto ininterrumpido de brotes epidémicos como el garrotillo o difteria de 1624, la gran hambruna de 1626, que debió de ser muy grave ya que Vicent Josep Tomàs, párroco de la Pobla, entregó 15 cafisos de trigo a la vila para repartirlos entre la población más desfavorecida. Y por último, el retorno de la peste o de alguna enfermedad que no se puede identificar en 1648, dentro del foco que azotó Valencia entre 1647 y 1652 y que se extendió por el Mediterráneo peninsular. Así, de los cerca de 1000 habitantes de 1609 se pasaron a unos 600 en el año 1646. La demografía, cuando se basa en fuentes fiscales, siempre es complicada. Así, en 1692 se constata que la Pobla reunía a 135 familias, el mismo número que en 1646. Es decir, que el retroceso demográfico se había mantenido. Sin embargo, la renovación de esta fuente fiscal fraudulenta descubrió que, en verdad, la Pobla reunía a 725 hombres y mujeres, de los que 435 tenían más de 16 años. Es decir que, aun sin recuperar la población de 1609, se había llegado a una leve recuperación gracias a la emigración, puesto que ahora aparecen nuevos apellidos como Soler, Ferrero, Cuquerella, Capsir, Alfonso, Pla, apellidos franceses como Bardot o Antoine, aragoneses como Viciedo y castellanos como Gómez, López y Andariga. Cuando la economía se fue recuperando a finales de siglo, se produjo una tendencia urbana que inició la modelación de la actual Pobla. El convento de los Santos Médicos ejerció, como en tantas otras localidades, de polo de dinamización urbana, como demuestra este plano de José Antonio Fallos. Ya desde 1680, la documentación notarial indica que se estaba construyendo casas en una barriada conocida como el Rabalet o Raval, que en un primer momento se sitúan en la calle vieja del convento o actual carrer Convent. Las similitudes con el barrio de Sant Antoni d'Albaida implican, siguiendo a Abel Soler, una evolución parecida en la Pobla. Una calle seguramente planificada por el Consell de la Vida, dado su carácter rectilíneo, con casas iguales destinadas a jornaleros o a pequeños artesanos, como muchos todavía recordarán. Xicotetes, estretetes, una porta menuda amb dintell de viga, una fenestreta a primer pis i prou. Eren habitatges de cuina i llar i poca cosa més, on els dormitoris s'improvisaven, de vegades dos famílies compartien una mateixa casa d'esta tipologia, per bé que quasi tots tenien el seu patiet o quadra de rigor on deixar l'animal de faena y on criar 4 conills y 4 gallines. Esta descripción de Abel Soler del barrio de Sant Antoni d'Albaida es totalmente coincidente con las casas del carrer Convent y del carrer Sant Josep de la Pobla. Con todo, una precisión. Se hace difícil considerar que los jornaleros tuvieran animales de labranza. Y aquí en la imagen vemos todavía casas de la calle Nueva del Convento o carrer Sant Josep, antes muchas de ellas de su remodelación más moderna. La leyenda que la congregación de frailes mínimos había donado estas tierras para sus jornaleros o michers no se sostiene documentalmente. Poco después, de hecho, la calle Nueva del Convento pertenecía prácticamente a un único propietario. El Consell de la Vila proyectó la urbanización de una zona extramuros del casco urbano debido a la presencia del convento y porque eran los terrenos más baratos del entorno, puesto que esta zona estaba situada sobre Tap Blau. Les Corts de Montsó de octubre de 1626 estipularon un impuesto real sobre el vino, el seixanté. Para recaudar se debía realizar un manifest o declaración de producción. Gracias a ellos tenemos una radiografía de la economía de la Pobla en este siglo XVII. En el año 1612, el procurador de Duque de Gandía se quejaba que los repobladores poblatans de Castellón de Rugat eran maldiestros en hacer pansa. Y en lugar de hacer pansa, hacen vino. Y rinde tan poco que no pagan los trabajos de podar y labrar las viñas, mayoritariamente en estos tiempos que son los jornales tan caros. Esto es
se estaba iniciando una especialización de la agricultura de la Pobla en torno a la vinificación, al contrario que Castellón de Rugat y pueblos de sus alrededores que se especializaron más en la pasa. De su creciente importancia de la vid en la economía de la Pobla da fe su inclusión en los capítulos del Buen Gobierno de 1692, en los cuales se estipuló que ningú puisa collir 3 raïms en pena de 5 sous de dia i 10 de nit, i si portàs cistella, faldada, mocadorada, on s'emportàs de qualsevol modo que sia més de 3 raïms, encorrega en pena de 30 sous de dia i 59 sous de nit, i de minchar lo puisa executar lo amo en 10 sous de dia i 20 sous de nit. Por lo manifest, conocemos que la media entre 1626 y 1631 de producción de vino de la Pobla era de unos 30.000 cántaros de vino. Un cántaro de vino valenciano equivalía en aquella época a 10,77 litros. Hagan ustedes el cálculo, que yo soy de letras. Una producción menor que en otros pueblos cercanos como Benigànim, que llegaba a los 100.000 cántaros. Se estimaba en la Pobla un excedente de unos 15.000 cántaros que eran vendidos casi puerta a puerta. El agricultor cargaba los cántaros y los transportaba al comprador, habitualmente situado en pueblos de distancia entre 2 y 3 jornadas. Este es el sistema que utilizó Miquel Cucó con su vino que vendía en la Vall de Muixent, concretamente en Vallada. Otras veces eran arrieros quienes viajaban a la Pobla por vino. Para algunos agricultores propietarios, la intensidad de este comercio les ofrecía disponer de un suficiente capital en dinero contante y sonante para ejercer un segundo oficio siempre detestado y odioso como era la usura. En la imagen vemos una fotografía de la Pobla en 1931 cuando la vid reinaba en el paisaje. Aunque los campos de la época presentaban al mismo tiempo viñas, frutales, higueras y cereales, el imprescindible aceite de oliva se extraía de las concentraciones de olival que aparece en la documentación en las partidas de Benifomet, Camino de Sarient y Rafalgani. Con todo, el aceite de la Pobla era muy costoso de procurar, por estar las oliveras muy camperas. También se estaba incrementando la morera destinada a la producción de seda, aprovechando cualquier espacio con agua suficiente. Al final del siglo se anota la recolección de sus hojas cerca del Molí de Carrió o del Poy. La producción de seda, que en Valencia fue tan importante, ha dejado su pozo en el paisaje agrícola de la Ribera Alta, ya que se cultivaba formando huertos alrededor de una casa, paisaje que continuó con la introducción del naranjo. Esta imagen tan común en esta comarca, como vemos en esta fotografía, refleja los restos de un huerto de moreras con la tapia, el camino hasta la casa de la huerta franqueado por palmeras y el segundo piso de la casa correspondiente a la andana para secar las hojas de la morera. El aprovechamiento de los cursos de agua, además de su destino para riego, también se realizaba a través de los molinos, el de Carrió o del Poy en Misena, término de la Pobla, y los de Cartaina, una vez despoblados de su población musulmana. En Cartaina existían 2 molinos, uno propiedad del señor noble de Sant Pere d'Albaida y un segundo construido por Joan Pons, vecino de la Pobla, que actualmente se conoce como el molino de Guadasséquies, destruido con motivo de la construcción del pantano de Bellús. Como veremos en capítulos próximos, estos molinos fueron también espacios de asesinatos y tiroteos, así como de un largo litigio judicial entre la Pobla y el señor de Sant Pere. En la imagen, restos del Molí del Poy. Viajar en aquella época siempre era peligroso, debido a las deficientes condiciones de la mayoría de los caminos. Las mercancías, al por mayor, eran transportadas por arrieros. Pero en este siglo, con una grave crisis económica que hizo aflorar el bandolerismo, viajar era una actividad mucho más peligrosa, como contaremos en próximos capítulos. No era extraño encontrar casos como el que sucedió en la partida de Misena en el año 1652, cuando el Justicia de la Pobla recogió un cadáver de un fraile. Un suceso que debió de ser un caso ampliamente comentado en la Pobla, ya que la descripción del suceso está extraída de un documento de 1684. También es una imagen del tipo de justicia ejemplarizante y pública de aquellos siglos. En la imagen, una increíble fotografía o daguerrotipo de una Pobla nevada hacia el año 1870. Imaginemos cómo sería viajar en esas condiciones. Bien, el proceso judicial indica que un fraile napolitano franciscano, de nombre Giovanni Bonaventura di Castro,
había viajado hasta Madrid y que en septiembre de 1652 volvía a su tierra natal. En Yecra se hizo con los servicios del arriero Francisco González para atravesar la comarca con destino al puerto de Gandía. En el Prat de Misena, el arriero lo asesinó y después de matarle le robó el dinero y los rosarios. La prueba incriminatoria vino de la declaración de un boticario de Yecra que había visto a la hermana y a la prima de dicho arriero con unos rosarios y procedió a la denuncia pertinente. El asesino tampoco ejecutó el crimen perfecto, ya que dejó junto al cuerpo del fraile su breviario en el que constaba el ex libris que identificaba al propietario. Francisco González fue condenado a muerte, y el proceso judicial finalizaba de este modo. Se li fulminà procés al delinqüent, en requisitòria de justícia de la Pobla. El portaren pres des de Yecra a la dita vila de la Pobla, a on el penjaren públicament, y posaren lo cap al portal d'aquella, de la vila de la Pobla, y en lo puesto a on succeí la mort posaren una creu. Los penosos viajes encontraban en las hospederías privadas, públicas o per amore Dei de la Iglesia un espacio de descanso y de auxilio ante las inclemencias meteorológicas. La Pobla contaba con el Hospital de la Vila, propiedad municipal. No se trataba de un hospital como tal, sino de un edificio que podía albergar por unas noches a los viajeros o a los pobres de solemnidad en el momento de su muerte. Por amore Dei ofrecían los frailes mínimos también albergue y comida. También estaba el Hostal del Duc en el Carrer Baix, situado estratégicamente en el Camino Real de Gandía, espacio que ejercía también de taberna y como receptor de viajeros, y espacio también en el cual el bandolerismo actuaba. En la imagen, el Hospital de la Vila, actual ayuntamiento. Gracias a que el caballero Vicent Ferrer, propietario de la casa de los Ferrer Llinàs, era el encargado de percibir el derecho real conocido como peaje a los mercaderes que transitaban por la Pobla, se puede tener una visión del tráfico comercial. Así vemos agricultores, ganaderos, artesanos o arrieros que transportaban diferentes productos desde la Safor hasta Castilla, manufacturas textiles y hilos sin tejer, papel procedente de los molinos de Vilallonga y algodón, también pasas y higos secos desde la Marina hasta Xàtiva. Desde Castilla venían higos, bacalao, ropa confeccionada y seda. También se conoce con mayor amplitud el pequeño sector de artesanos, los menestrales en el lenguaje de la época que eran casi siempre emigrantes, los fabra que desde el principio del siglo XVI se dedicaban a hacer paños de lana, tejedores, sastres, carpinteros, obreros y herreros. Como en tantas coyunturas sociales críticas se producen intensos movimientos entre los grupos sociales. Después de la migración de las familias de la Pobla posterior a la expulsión de los moriscos, se había transformado la élite económica y política de la población. Así aparecen con fuerza el linaje Fallos que había llegado a la Pobla hacia 1470. Los francés, en un principio sastres y después agricultores. Y se mantienen los bataller, pero ahora una rama de la misma, los capitanos. Y también la rama de los Boscà conocidas como lo Baró. En la imagen detalle de la vara del Justícia, la máxima autoridad local de la Pobla durante el Regne de Valencia, confeccionada en 1623 y labrada en plata. Aparecen los símbolos del Señor, los Borja de Oms y la Mare de Déu Assumpta al Cel. Sin duda es una de las muestras del patrimonio histórico local más desconocida. De esta manera, Abel Soler fotografía la Pobla del siglo XVII como una comunidad compuesta por las siguientes capas sociales. Llauradors de capa sansera, esto es la oligarquía de propietarios, aunque eran familias que provenían del siglo XV como los Hortolà o los Bataller y otras nuevas que habían prosperado como los Fallos. Además del poder económico, controlaban lógicamente el poder político municipal y la simbología que tiene todo poder. En aquella época, los lugares destacados en la iglesia o en las procesiones y el contar con servicio doméstico. Al parecer procesionaban con una capa negra que les llegaba a los pies. En 1692 había 13 familias con servicio doméstico. Gaspar Gomar, Antoni Bardó, Pere Francés, Jaume Boscà, el párroco, Josep Bataller, la viuda Vicenta Casanova y sus hijos Jaume Boscà, Miquel Boscà, Francesc Pons y Pere Micó. Los criados nunca eran de la Pobla, sino que venían de otros lugares de la comarca, de Castilla, de Aragón o incluso Francia.
Después aparecían los llaurador de micha capa, la clase media de los propietarios agrícolas y los escasos artesanos, y al final los pobres de solemnidad. La imagen, la casa, que mejor ejemplariza la residencia de la oligarquía probatana de este siglo. Corresponde a esta magnífica fachada con un plafón devocional situada en los inicios de la calle del Boscans o de San Cristóbal, y aparece en esta vieja foto de 1975. La mejor fotografía de la vida de la Pobla del siglo XVII, aunque provenga del año 1692, se trata de los capítulos del buen gobierno de la Villa de la Puebla del año 1692. Es una copia de finales del siglo XVIII o principios del XIX, por lo que solamente la copia que se ha conservado es selectiva, atiende a las preocupaciones del copista y atiende solamente a cuestiones relativas a la economía y a cuestiones jurídicas. Se trata de unas ordenanzas que intentaba regular la vida económica, pero también las relaciones entre el vecindario y las sanciones. Especialmente es un imaginario de las preocupaciones casi exhaustivas de un pueblo agrícola, pero también ganadero. Así se regulan los daños que puede realizar el pasto libre de cabalgaduras, ganado o bueyes en los campos agrícolas o cualquier circunstancia de su paso por lugares alguno. Por ejemplo, si atravesaban sequies o asuch sin licencia del amo, se estipulaban varias multas. También conocemos la gran importancia de la ganadería, que ocupa al menos 20 de los 60 capítulos transcritos. La existencia de campos de maíz, de forraje, de trigo, de avena, de olivos, de moreras. Y el valor de la morera queda expuesto en el siguiente capítulo, que hace referencia a la pena por robar hojas de morera. Nada menos que 59 sous si se producía robo de día y muchos más si se producía de noche. Y de noche además se añadía pena de 1 mes de preso. También se refiere a la existencia de amplios campos de bacores, de leña, de gallinas, de cerdos ensembrados, de toros, etc. Imaginad lo que se podía ver un día por las calles de la Pobla. Y el olor, una cuestión siempre cultural, de personas que nunca se duchaban o que apenas podían cambiarse de ropa. Como siempre, de un listado de prohibiciones y multas se extrae una clara conclusión. Los capítulos que siguen eran la realidad del día a día de la Pobla en aquella época de finales del siglo XVII. Al parecer, los animales domésticos vivían libremente por las calles. Y en el capítulo 43 trataba de gallines en sembrats, y decía que qualsevol que trobara gallines, polles o pollastres en tierra segua sembrada, le puisa matar com li parega i emportar-se-les a sa casa. O que qualsevol marranet que siga trobat fent mal encorrega en 5 sous de pena de dia i 10 sous de nit. També deliberem que lo Mustasaf, sempre que trobara algún barrano per los carrers, puisa executarlo lo amo en 5 sous de pena. Las calles también se llenaban de desperdicios de vino. El capítulo 55 decía: deliberem que ningú puisa llançar la vinassa de les xerres al carrel, ni menys tirar aigua a les portes, en pena de 5 sous. Emperò, la segona aigua de llevar les xerres la puiga llançar al carrer sense encórrer en pena alguna. También las calles estaban llenas de excrementos. Capítulo 56 decía: deliberem que ningú puisa tenir fem a la porta, si no és de 2 dies après de tret, en pena de 10 sous, i si lo tragués vespre d'alguna festa principal, lo haig de traure lo mateix dia sota la mateixa pena. També deliberem que ningú puisa posar montós de fem des de la vila al convent, en pena de 10 sous. Incluso regulaba la venta ambulante con criterios religiosos. Deliberem que qualsevol que anirà per los carrers venent qualsevol cosa que sia dia de festa ans d'alçar a Déu, si anàs cridant encorrega en la mateixa pena de 5 sous. Pero la rutina diaria, marcada por las estaciones, las cosechas, las celebraciones religiosas o los grandes ritos de paso como el nacimiento, el matrimonio o la defunción, se veía alterada ocasionalmente por grandes acontecimientos. Uno de ellos trata de la estancia en la Pobla de Mariana de Austria, hija del emperador Fernando III, emperador del Sacro Imperio Romano y de la infanta María Ana de España, hija de Felipe III. Tras la muerte de la primera mujer de Felipe IV, tío de Mariana, se concertó el matrimonio con su sobrina. Mariana tenía 14 años y el rey unos 44. Y aquí la podemos observar en este espectacular lienzo de Velázquez.
Felipe IV, que inspiró la película del Rey Pasmado, al contrario que su padre Felipe III, fue un rey muy culto, meceno de Velázquez, amante de la literatura, el teatro o la música, por lo que, como su padre, delegó el gobierno de la monarquía en válidos como el más famoso el conde duque de Olivares. Felipe IV también era un adicto al sexo. Se considera que tuvo alrededor de 46 hijos. Y en este aspecto fue un rey totalmente demócrata. Los tuvo con mujeres nobles, plebeyas, actrices, solteras, casadas e incluso con monjas. Al menos 30 hijos fueron extramatrimoniales, aunque solamente reconoció a 2. Aquí lo vemos pintado también por Velázquez y en la famosa estatua ecuestre situada frente al Palacio de Oriente de Madrid. Concertado el matrimonio, Mariana de Austria emprendió viaje desde la corte de Viena en noviembre de 1648 hacia Madrid. Más que un viaje, se trató de una calculada operación política. Desembarcó en Denia el 4 de septiembre de 1649, el 16 de septiembre partió hacia Gandía, donde durmió en el Palau Ducal, y realizó una obligada visita al convento de las Clarisas. El día 17 emprendió camino hacia Ontinyent. Mientras, la Pobla se preparaba para albergar a la futura reina y a su séquito. 2 sacerdotes, un ayudante de oratoria, el cardenal de Montalto, la camarera mayor, al menos 32 damas, ayudantes de cámara, dueñas de retreta, criadas, 2 meninos, 2 caballerizos, 8 pajes, un tesorero, el repostero mayor, el contralor, 2 médicos, el frutero, 8 escuderos, además de soldados y alta nobleza. Al parecer, el Consell de la Vila pidió la colaboración de otras villas cercanas para hacer frente a esta visita ilustre. Por ejemplo, Albaida compró pólvora para los soldados que se trasladaron a la Pobla. Llegó a la Pobla un 18 de septiembre de 1649 para descansar, al menos ella y las personas de mayor rango de su corte particular, en la casa de una de las familias que más había prosperado en este siglo XVII, la casa barroca de la familia de Vicent Ferrer en el Carrer Nou. Esta rama de los Ferrer comenzó a cimentar su patrimonio alrededor de la posesión de la Letat de Sarient. De hecho, ya en 1658, Joaquín Ferrer era el cap del Consell de la Vila, similar al contemporáneo cargo de alcalde, y en 1683 ocupó el mismo cargo Tomás Ferrer. La estancia fue totalmente documentada gracias al informe de Vicent Ferrer que elevó al rey para que le otorgase el título de caballero. Con todo, el fin de fiesta no fue muy plácido para los poblatans. Seguramente ante el asombro de la mayoría, algunos malfegues de Palloc que habían prestado desde Albaida y de otros pueblos desaparecieron después de la salida de la corte. En la imagen, la casa solariega de los Ferrer, posteriormente de la familia Llinás, que ha sido cedida por la familia de Jorge Albalat al Ayuntamiento de la Pobla a finales del año 2018. Tras la muerte de Felipe III, Mariana de Austria se convirtió en reina consorte de España, de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duquesa consorte de Milán, duquesa titular consorte de Borgoña, soberana consorte de los Países Bajos y regente del reino. En su honor se bautizaron las Islas Marianas, descubiertas por Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, así como también da nombre a la fosa oceánica más profunda del mundo. Este archipiélago, las Islas Marianas o las Marianas, perteneció al Imperio Español hasta finales del siglo XIX. Después de la derrota de la Guerra de Cuba, Estados Unidos tomó posesión de la isla de Guam. En el año 1899 se realizó un tratado con el Segundo Reich alemán, por el cual el gobierno español vendió las Islas Marianas, las Islas Carolinas y las Palaos a Alemania por 25 millones de pesetas. A cambio, España recibió la posibilidad de establecer un depósito de carbón. Como trato, la verdad que no parece demasiado equilibrado. La Pobla y seguramente la casa de los Ferrer albergó otro visitante ilustre, especialmente por su repercusión en la historia del arte, aunque nos ha dejado menos testimonios. La reina Mariana solamente tuvo 2 hijos que sobrevivieron a la mortalidad infantil de aquellos siglos: el futuro rey Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, y la infanta Margarita Teresa, que se casó con el emperador Leopoldo I, también emperador del Sacro Imperio Germánico Romano. En esta ocasión, la infanta Margarita Teresa realizó el trayecto inverso de su madre, esto es, desde España hasta Austria. Tenía 15 años y llegó a Ontinyent a principios de mayo del año 1666 y posteriormente a la Pobla. Margarita Teresa es mundialmente conocida ya que es la protagonista central, cuando contaba con unos 5 años, de una obra cumbre del arte como es Las Meninas de Velázquez,
cuadro que en un principio recibió otro nombre: Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana. La futura emperatriz recibió de su padre, el rey Felipe IV, como uno de los objetos de su dote matrimonial, un diamante azul de 35,56 quilates que fue subastado en el año 2008, alcanzando la cantidad de nada menos de 18,7 millones de euros.